Hola a todas y bienvenidas a mi canal de YouTube en esta Spooky Season. Editando el otro vídeo me di cuenta de que estaba muy lejos, así que hoy me he acercado un poco más y he colocado una luz roja para hacerlo un poco más spooky. Es todo lo que tengo para ofrecer, ¿vale? Bien, me vais a disculpar si hay un poco de ruido porque están de obras en el edificio, para variar, y no sé muy bien si se va a escuchar o no, pero bueno, que sepáis que si se oyen golpes son las obras y si se oyen lloriqueos está luz, que aunque ahora parece que está un poco tranquila, así que no creo que se vaya a escuchar mucho en este vídeo. Como habéis visto en el título, voy a hablar de la nueva temporada de Monstruos, que en esta tercera temporada se habla del caso de Ed Gein. Sé que en el anterior vídeo dije que iba a hablar de un documental que estaba viendo, pero como ha salido esta temporada, me la he visto en un día y medio y creo que os puede interesar, pues vamos a empezar por aquí. Y bueno, en vez de narrar como tal lo que es el caso, he decidido hacerlo un poco basándome en la serie y explicando las mentiras que se cuenta, porque a mí personalmente esa temporada no me ha gustado. Sé que Ryan Murphy siempre se toma un poco la imaginación y poner cosas de su propia cosecha, pero en esta temporada creo que se ha pasado 500 pueblos, la verdad. O sea, estaba todo el rato fuera de la historia porque sabía que había muchas cosas que no eran reales y aún así estaba como, yo no recuerdo que esto fuese así, y entonces lo buscaba todo el rato en Google y eso me ha hecho como salirme de la historia, aparte de otras cosas más, que, bueno, tenéis un vídeo en el resto de mis redes sociales, no aquí, en el resto de mis redes sociales, explicando el por qué no me ha gustado esta temporada. Como es mi primer caso de True Crime y no sé muy bien cómo se me daría narrarlo, vamos a empezar por aquí como una primera toma de contacto. Así que como ya os he dicho, me voy a basar en la serie contando las cosas que no son 100% reales del caso para contaros un poco qué pasó con Ed Gein y qué hizo esta persona. Creo que es interesante ponernos en contexto, ya que, bueno, dentro de este contexto de la explicación familiar, del contexto histórico de esta persona, se encuentran las primeras mentiras que nos cuenta la serie, ¿ok? Así que si alguien se ha perdido, vamos a explicar un poco quién es esta persona y todo lo que pasó en su vida. Ed Gein nació el 27 de agosto de 1907 en La Crosse, Wisconsin. Para que os hagáis una idea, era un pueblo muy pequeño en el que por ese entonces tenía como unos 30.000 habitantes aproximadamente y lo típico de que todo el mundo pues se conoce más o menos, ¿vale? O sea, es como que era bastante pequeño. Ed Gein fue una persona que no tuvo una infancia, lo que se puede decir, idílica, ¿vale? Su padre, George, que tenía problemas con la bebida y de vez en cuando pues se pasaba un poquillo bastante, con él y con su hermano Henry, que era 5 años mayor que Ed. Y después estaba su madre, Augusta, que era una persona muy religiosa, extremadamente religiosa y extremadamente dura y estricta. Era una persona muy fanática de la religión, tenía unos ideales muy claros que se los inculcaba a sus hijos, como por ejemplo que ninguna mujer los iba a querer nunca, que todas las mujeres eran demonios, que no se podrían casar, que no podrían tener hijos, o sea, todo eso era lo peor de lo peor. Entonces esto hizo que tanto Henry como Ed crecieran en un ambiente un poco hostil en el sentido de que su madre era muy dura con ellos y aparte no les dejaba relacionarse con nadie. Y para colmo, para que su madre con el ideal este de que no quería que se relacionaran ni nada, hizo que se mudaran a una granja en un pueblo aún más pequeño que se llamaba Plainfield. Vale, no sé si lo estoy diciendo bien. Plainfield. Que por eso luego Ed Gein fue apodado con el nombre de el carnicero de Plainfield. Así que nada, se mudaron a esa granja en la que había no sé cuántas mil hectáreas, o sea, era una cosa enorme. Y los chiquillos pues solo salían para ir al colegio, pero ahí en el colegio la verdad que eran niños muy introvertidos que apenas hablaban, pero dentro de esto, a medida que fueron creciendo, el hermano mayor de Ed, Henry, es cierto que se había criado exactamente igual que su hermano, pero él sentía que realmente lo que estaba inculcándole su madre no era lo correcto. Aunque estaba en el mismo sitio que Ed,
tenía otro pensamiento diferente al de su madre. Entonces esto llevó a que en algún momento ellos dos, los hermanos, tuvieran algún que otro conflicto, ¿vale? No se llevaban mal, pero sí que tenían pensamientos diferentes y sobre todo tenían discusiones sobre lo que pensaban sobre su madre. ¿Por qué? Porque Ed sí que pensaba que su madre era su todo, ¿vale? Estaba muy convencido de que lo que contaba su madre era real, mientras que Henry pues no estaba del todo de acuerdo y él sí que pensaba en que quería irse de esa casa. El padre, George, muere a una edad bastante temprana, como en los 30 y pocos, entonces tanto Ed como Henry empiezan a tener más labores o más responsabilidades en la casa y pues hacen algún trabajillo fuera, etcétera. Pero es entonces cuando en 1944 están pues quemando unos hierbajos, unas matas o no sé qué narices están quemando para pues cuidar lo que es el jardín de la granja y demás. Y entonces hay un incendio en el que Henry muere en extrañas circunstancias. Y digo extrañas circunstancias porque en la serie aquí nos dicen que fue Ed el que acaba con la vida de su hermano porque tiene una discusión por su madre, porque Henry se quería ir y no estaba de acuerdo con los ideales de su madre, pero lo cierto es que nunca se demostró si realmente fue Ed el que acabó con la vida de su hermano. Es cierto que fue muy extraño, de hecho el hermano tenía como una contusión en la cabeza, varios golpes y demás, pero como en aquella época pues no se investigaba tanto o las autopsias no eran exactamente iguales que ahora, obviamente, en ese momento se dictaminó que el hermano había fallecido por inhalar el humo de aquel incendio que se descontroló, pero nunca admitió tener la responsabilidad del fallecimiento de su hermano, así que we don't know. Así que digamos que esta es una mentira a medias o una verdad a medias, depende de cómo lo quieras ver. Después de lo que pasa con su hermano, su madre enferma y tenemos que tener en cuenta que ya antes para él su madre era como absolutamente todo, pues ahora que su madre se convierte en una persona completamente dependiente, pues aún más, ¿vale? Se convierte en su mundo entero, todo gira en torno a su madre y a cuidarla. Pero entonces su madre fallece y aquí es cuando todo su mundo se derrumba. Hasta aquí en la serie creo que todo es bastante fiel a lo que es el caso real, pero en el momento que aparece este personaje femenino que os voy a mencionar ahora, todo se tergiversa completamente y se le echa las culpas a ella de que Ed sea como es. El personaje de Adeline Watkins sí existió de verdad, ¿de acuerdo? Pero en la serie se le trata como una cómplice total de todo lo que hizo Ed Gein. Pero lo cierto es que ella hizo dos declaraciones, ¿ok? Dos. En la primera versión dijo que estuvo 20 años con Ed y lo dijo en una entrevista en el Minneapolis Tribune en 1957. Todo el mundo la acusó de ser cómplice y demás, entonces fue cuando reculó un poquito. ¿Por qué? Pues porque después de esto que dijo ella, salió a la luz que Ed Gein contó todo lo que había hecho y se declaró culpable y claro, ella de repente dijo, uy, no, que no, que solo salimos un par de veces y bueno, él me pidió me pidió matrimonio, perdón, y yo lo rechacé. Pero dejó bien claro que nunca había ido a la granja, que nunca había entrado en la casa de Ed Gein y que no tenía ni puñetera idea de lo que había pasado, ¿vale? O sea, que ella no estaba metida en el meollo. Aquí podemos creer o no creer, ¿vale? Pero lo que sí que está claro es que su personaje está completamente tergiversado, no hizo nada de lo que sale en la serie y si lo hizo no lo sabemos. Sí, es cierto que durante la adolescencia, juventud, como queráis llamarlo, de Ed Gein, están pasando muchas cosas en la sociedad, o sea, el contexto histórico de su historia creo que también es muy, muy importante, porque sí, estamos en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que estaba pasando en los campos de concentración y otra cosa que también tiene mucha, mucha importancia en la historia de Ed Gein es el tema de que en 1951, si no me equivoco, porque lo estoy diciendo de mente,
Christine Jorgensen, si lo estoy diciendo bien, espero que sí, fue la primera mujer trans que tuvo una operación de cambio de género que fue exitosa, ¿vale? Hubo antes una previa, ¿vale? Que fue la de la peli de la chica danesa, que me encanta esta peli, que creo que se llamaba Lily, pero a ella no le funcionó bien la operación y de hecho se cuenta la historia en la película de que al final pues ella fallece, pero sin embargo Christine sí que tuvo éxito en su operación, luego fue actriz y demás, o sea, todo esto estaba pasando y Ed Gein lo sabía porque leía el periódico, porque la gente pues hablaba y demás, pero no fue Adeline, ¿vale? O sea, fue porque, pues bueno, dentro de lo que cabe, de vez en cuando salía al pueblo, hablaba con la gente y demás. Y de hecho, se dice que él no solía hablar, pero cuando salían estos temas, sí que tenía mucha idea, sabía perfectamente lo que estaba pasando y como que daba muchos datos y era un tema de conversación que le solía gustar. Otra cosa que no he mencionado es que en esta época, pues claro, con todo el tema de que la y demás está como muy en auge, que es algo que se trata mucho. También surgieron algunos cómics que trataban estos temas de una forma un poco macabra y de los que él pues parece ser que era muy fan. Entonces otra mentira que nos cuenta la serie es que todo eso de que él se inspiró en los cómics de una tal Ilsa que hacía cosas, ¿vale? Con los judíos y demás, nunca se ha demostrado que esto sea del todo cierto. O sea, esta persona y estos cómics sí que existieron, ¿vale? Pero no, él nunca dijo que se inspiró en ella ni nada. O sea, es verdad que hacían cosas bastante parecidas, pero nunca la mencionó en sus declaraciones. Así que no, siento que de alguna manera pues en la serie lo han hecho como para explicar un poco el contexto histórico de Ed Gein, pero realmente no era una inspiración para él. Así que bueno, con todo este mejun heart attack que tiene esta persona en la cabeza, ¿vale? Con todo lo que os he contado del contexto histórico, pasa que su madre pues fallece, entonces como he dicho todo su mundo se derrumba y es aquí cuando empieza a tener como esa doble vida, entre comillas, ya que, bueno, se dice que él sí que salía de la casa porque de alguna manera pues tenía que sobrevivir porque no todo lo podía hacer en la casa, sino que pues de vez en cuando iba al pueblo, iba a los bares y demás. En todo lo que he leído de él y que se cuenta un poco también en la serie, a él se le trata como un poco el tonto del pueblo o simplemente un bicho raro, ¿no? Porque era como todo el mundo sabía dónde vivía, que la familia que él tenía era un poco extraña, pero claro, nadie sospechaba que en esa casa pasaba lo que pasaba, pero él se relacionaba, hablaba con los vecinos, hacía trabajos con amas de casa que a lo mejor pues se le rompía algo y él acudía a sus casas y las ayudaba y demás, pero luego iba a su casa y entonces empezaba a hacer cosas verdaderamente atroces. Hace todo tipo de objetos con pieles humanas y se dedica a ir a cementerios a ver en el periódico quién había fallecido esa semana en el pueblo y entonces lo que hace es pues ir a exhumar los cuerpos y llega un punto en el que parece ser que esto no le parece suficiente a esta persona. Es aquí cuando los psicólogos criminales que han estudiado la mente de esta persona dicen que él empieza a buscar a su madre en otras mujeres y es cuando surge su primera víctima. Y se dice esto porque parece que su primera víctima tiene un carácter fuerte, autoritario y demás, que es un poco como se describía a su madre. Su primera víctima fue Mary Hogan y se considera que este fue su primer asesinato planeado. Otra mentira que nos cuenta la serie es que se sospecha desde un principio que podría ser él, aunque luego pues lo dejan pasar, pero no es cierto. Durante 3 años, y no es hasta que él lo confiesa cuando encuentran a su segunda víctima, nadie, absolutamente nadie, sospecha de él. Es más, esta mujer desaparece en extrañas circunstancias, nunca se encuentra su cuerpo y en el pueblo, pues él, Ed Gein, se dedicaba a hacer bromas diciendo que él la tenía en su casa. Pero nadie le creía, se lo tomaban a coña. O sea, heavy el tema.
Como he dicho, hay una segunda víctima que es Bernice Warden, la dueña de la ferretería de Plainfield. Y bueno, es aquí cuando se descubre todo el meollo que tenía en su casa, porque aquí en la serie se cuenta que su hijo sospecha de él por todo el tema de que le regala su ropa interior y demás, pero todo esto es mentira porque Ed Gein y Bernice nunca tuvieron una relación romántica, afectiva o como narices queráis llamarla, ¿ok? Sí es cierto que el hijo descubre que puede ser Ed el principal sospechoso porque el último recibo de la tienda es a nombre de Ed Gein. Así que sí, en la serie se cuenta que hay 3 víctimas más, la niñera que es Addison Rae, menuda reina, sinceramente, y 2 cazadores que por casualidades de la vida aparecen en su casa, pero no es cierto. Las únicas víctimas que haya confesado, ¿vale? Recordemos que está la historia del hermano, son solo estas 2 mujeres, no hay ninguna más, o sea que todo ese tema de que sale él con una motosierra y demás solo es un guiño a la matanza de Texas y nada más, o sea, no hubo ninguna otra víctima que él haya confesado, ¿de acuerdo? O sea, quiero recalcar todo el rato esto porque no hay ninguna evidencia ni ha confesado ningún otro crimen. Encuentran todo lo que hay en su casa y es en 1958 cuando tiene una primera vista con el juez para dictaminar si va a ir a la cárcel o primero, mejor dicho, si puede ser juzgado. Se le envía a un centro psiquiátrico y lo diagnostican con una esquizofrenia. Cuando lo ingresan en este centro psiquiátrico, es decir que sí que le declaran culpable, ¿de acuerdo? O sea, él cuenta todo lo que hace, o bueno, eso creen, ¿vale? O sea, creen que cuenta absolutamente todo, de hecho, pues se declara culpable, pero bueno, va a un centro psiquiátrico y es aquí cuando la gente, o sea, es decir, las enfermeras y enfermeros de este centro psiquiátrico, empiezan a ver esta dualidad en su manera de convertirse, o sea, en su manera de actuar, perdón, porque claro, está el Ed Gein ejemplar, es como un paciente ejemplar, pero luego está esa cosa de que se encierra mucho en su mundo, de vez en cuando suelta algún que otro comentario sobre lo que hizo y parece que por su manera de actuar, cuando se encierran esos pensamientos, siente algo de paz, ¿de acuerdo? Es como que se encierra ahí y recordando todo lo que hace es como que se siente tranquilo, ¿no? O sea, puede ser ejemplar, pero por otro lado empieza a soltar comentarios un poco extraños y parece que no se arrepiente de lo que hace. Aquí tengo una mentira a medias porque hay fuentes que me dicen una cosa y hay otras fuentes que me dicen otra. Pero en la serie parece que él, desde que entra en el centro psiquiátrico hasta que se muere, está allí, pero he leído en algunos artículos que en 1968 decidieron volver a juzgarle porque los médicos creían que había mejorado mucho su situación mental, deciden enviarlo a un centro psiquiátrico penitenciario. O sea, sé que no está todo el rato en el mismo centro, sino que luego pues es juzgado y pasa a otro tipo de centro, pero que es penitenciario, ¿vale? O sea, es algo curioso, no es excesivamente relevante a la historia. Y pues nada, durante todo este tiempo que él está en el centro, tanto psiquiátrico como penitenciario, como lo que sea, que empieza a convertirse en un icono para otra gente que acaba con otra gente. ¿Me entendéis? O sea, empieza a recibir cartas, ve que, bueno, que la gente no para de hablar de él, o sea, es como una cosa que yo nunca entenderé y a día de hoy sigue pasando con muchos criminales que reciben muchas visitas de gente y muchas cartas de gente y lo idolatran, ¿de acuerdo? Pero claro, todo esto queda muy bien explicado. De hecho, creo que es demasiado extendido en la serie. Pero bueno, además de todo esto, pues luego dio pie a películas de terror. Que ya no me voy a meter en ese tema porque en la serie ya se habla muchísimo de ello y no hace falta volver a destacarlo. Lo que a mí sí que me parece curioso de esto es que la gente que ha estudiado el caso, ¿de acuerdo? Dentro de todo lo que os acabo de contar, realmente solo se le atribuyen el haber acabado con la vida de 2 personas. Posteriormente y anteriormente a él, hay muchos casos conocidos de gente que acabó con muchísima gente y no tuvieron tanta relevancia como el caso de Ed Gein
porque se ha descubierto que lo que realmente la gente idolatraba de él era el tema de lo macabro que fue. No por el hecho de acabar con más gente o menos gente eres como más famoso, por decirlo de alguna manera, sino porque lo que hizo, los objetos que hizo, todo ese tema tan macabro es lo que realmente llamaba la atención de la gente y lo que hizo o sea, que crease ese fanatismo con esta persona. Y todo ese tema del fanatismo nos lleva a que se cuenta en la serie que empiezan a subastar todas sus cosas, su casa, su coche y demás, pero una mentira es que no tienen nada que ver con el hijo de Bernice, o sea, él no es el que empieza a subastar las cosas ni nada de eso, o sea, simplemente pues no sé si fue la gente del pueblo o qué, pero bueno, todo acaba en un incendio que nadie sabe cómo acabó eso incendiado, ¿de acuerdo? Y lo único que se llegó a subastar fue su coche, que se vendió no sé por cuánto, pero por bastante dinero. Y lo compró un empresario que después lo utilizó pues como una atracción de feria, que a ver si encuentro algunas fotos, rollo, mirad el coche del asesino, no sé qué, no sé cuánto, o sea, una atracción de feria de lo más dantesca y pues la gente iba ahí y pagaba por ver el coche de esta persona. Y pasamos a las dos últimas mentiras de la serie que va ligada pues a los últimos capítulos y una de ellas es que el personaje de Richard Speck está un poco distorsionado de lo que fue realmente esta persona, ¿de acuerdo? Este señor es conocido por el crimen de Chicago, lo voy a decir así para que no me tiren el vídeo porque no sé ya si estoy utilizando demasiadas palabras que a YouTube no le gustan. Bueno, él intentó evitar su sentencia fingiendo una enfermedad mental, pero en ningún momento él mencionó que como que Ed Gein era su ejemplo a seguir y que por eso estaba haciendo las cosas que estaba haciendo y demás, y tampoco tenía ese trabajo en la cárcel como se muestra en la serie, ¿de acuerdo? O sea, este personaje sí existió de verdad, pero está un tanto distorsionado de lo que fue realmente. Lo que os he dicho, sí que intentó evitar su sentencia por una enfermedad mental, pero se demostró que no, así que es cierto que se libró de la pena capital, eh, porque sí que tuvo esa sentencia, pero justamente cambiaron las leyes y se salvó por los pelos. Pero lo demás es un poco invención, la verdad. Y por último, que esta sí que, en esta sí que dudé, porque sabía que no era verdad, pero dije, igual se me ha escapado y no lo había escuchado nunca, pero Ed Gein nunca ayudó a la policía a que se encontrara o se supiera la identidad de Ted Bundy, o sea, nada que ver. De hecho, no sé si es que en la serie quieren hacer como que él de alguna manera intenta... eh, no sé, se siente culpable por lo que ha hecho y es su manera en su mente de decir, bueno, pues he hecho una buena obra o lo que sea, pero nada que ver. Y es cierto que es una mentira, ¿vale? O sea, tener claro que es una mentira, pero me gusta porque le hicieron un guiño a la maravillosa serie Mindhunter que la cancelaron, pero cuenta un poco cómo empieza todo este mundo de la psicología criminal y de la importancia que tiene y que sigue teniendo en la historia, pero esa mentira se va a salvar por el guiño Mindhunter, la verdad, pero es una mentira como un templo, ¿vale? O sea, tened claro que es una mentira completamente. Así que nada, chicas, estas no creo que sean todas, pero bueno, las mentiras más importantes, por decirlo de alguna manera, que he encontrado en la serie y las que más me han chirriado, ¿de acuerdo? He tenido un problemilla con el tema de que se me ha quedado el móvil sin espacio y la verdad que he perdido un poco el hilo, pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo. No sé cómo va a quedar, espero que bien, porque la verdad que le he puesto muchísimas ganas, he buscado muchísima información, le he dedicado muchísimo tiempo a escribir el guión, aunque luego he estado intentando decir, no intentando, sino que de tanto que estaba metida en la historia, lo estaba diciendo un poco de carrerilla y no sé si me salta algunas cosas, pero espero que se entienda bien. Quiero aclarar que no estaba narrando exactamente el caso, sino que me estaba basando pues un poco en el orden de la serie y las mentiras que van surgiendo. Así que nada, espero que no me juzguéis demasiado. Lo he disfrutado un montón dentro de que es un caso bastante macabro y espero que YouTube no se enfade muchísimo conmigo, ¿de acuerdo? Así que nada,
Espero que os haya gustado y pues nada, si queréis decirme qué otro caso queréis que tratéis que tratemos en esta Spooky Season, pues nada, dejádmelo en comentarios y nada, un besito muy grande. Adiós.